Buenas tardes, hermanos. Venimos otra vez con una nueva enseñanza para todos que quieran crecer espiritualmente, mentalmente, que el corazón de ustedes esté lleno de anticipación de lo que vamos a aprender en el día de hoy y recordar que la Torah, la palabra de Dios, la ley de Él, está escrita en tus corazones. Y de ahí vamos a sacar de la escritura a una enseñanza. Hoy es sábado, en la tardecita, y como todo el tiempo, hoy es el día de Dios, doble bendición. Queremos dar bienvenida de Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Yo soy Leo y mi padre es Esteban. Vamos a empezar nuestro servicio en el día de hoy en celebración, en alabanza, a honrar al nombre de Dios, Adonai Elohim Yeshua, nuestro Redentor, con una oración que Dios se mueva con el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no solamente en nosotros, en nuestro vocabulario, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero a todos que escuchan estas palabras de verdad, que le entre en sus corazones y en sus mentes y sus almas, y ser obediente a la palabra de Él. Amén. Vamos a preparar nuestro corazón, nuestra mente para buscar la dirección del Señor, para que Él dirija en esta tarde su palabra y que el Espíritu Santo sea el que lleve este mensaje a muchas casas, a muchos hogares, a muchas personas, a muchas almas que estén deseosas de aprender más, deseosas de estar en la presencia del Señor, deseosas de esperar su venida, porque las cosas que están sucediendo nos dan un aviso, nos están avisando para que estemos preparados para cuando el Señor venga estemos aptos y estemos llenos de su Santo Espíritu para poder reunirnos con Él en la eternidad. Así que vamos a dar un precioso tiempo para orar y pedir la dirección del Señor. Padre que estás en los cielos, te alabamos, Señor, en esta tarde por tu gran misericordia, por el amor que tú has derramado a través de tu amado Hijo Jesucristo en aquella cruz para de esa manera perdonar nuestros pecados, purificarnos, limpiarnos para poder estar ante tu presencia con un corazón limpio, con un corazón deseoso de estar en tu presencia, de conocerte mejor y de aceptar tu palabra. Gracias, Señor, por el día que tú nos das, por las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, muchas veces sin pedirlas, sin darnos cuenta que la necesitamos, pero tu gran amor y tu poder nos proporciona todos los beneficios que necesitamos a cada momento para que podamos seguir viviendo en esta tierra y darnos un tiempo de preparación para estar en tu presencia. Padre, gracias por los beneficios recibidos, gracias por tu santa palabra, y te pido, Padre, que el Espíritu Santo sea el que lleve este mensaje a cada hogar, a cada persona que esté preparada para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu toque muchas almas, muchos corazones, muchas mentes, para que puedan ser liberadas de tantas cosas de este mundo y tener un tiempo preparado para escuchar tu palabra. Señor, ayúdanos en esta tarde y en tu nombre, Señor, vamos a llevar este mensaje y que sea, Señor, a través de tu poder, un mensaje de poder, un mensaje de asistencia a nuestras vidas, un mensaje de preparación para que podamos estar un día en tu presencia. Ayúdanos, Señor, y quédate en medio nuestro.
porque lo pedimos todo, no en nuestros méritos, sino en los únicos méritos de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El mensaje de hoy es ser injertado. ¿Por qué queremos ser injertados a Israel? Como hemos hablado varias veces en nuestros mensajes, es muy importante de entender por qué somos Israel. ¿Por qué es necesario Ser injertado. del gentil que somos que muera y que salimos en esa nueva creación que es Israel? Estamos hablando espiritualmente, pero también corporalmente, porque la carne sigue al espíritu, porque el espíritu es más que la carne. Y se empieza este proceso de matar el viejo yo. El viejo yo es el gentil, que quiere decir afuera de pacto, y alguien que no está en la Torah, los mandamientos. Entonces, eso es lo que significa gentil. Y eso es lo que tiene que morir. Y tiene que crecer de entre nosotros otro hombre, que ese hombre significa Israel, que quiere decir Dios prevalece, te da victoria. Y recuerdan en las Escrituras, este libro no hay un pacto con el gentil. Todo el pacto es con Israel. Entonces tenemos que, hermanos míos, entender la importancia, la cosa necesaria de comprender que tenemos que pasar por las aguas del bautismo y morir el gentil. Y cuando te levantan en ese bautismo, esa nueva creación, ese nuevo hombre, es victoria, es Israel, es Dios va a prevalecer. Palabras significan muchas cosas en las Escrituras, hermanos. Y hoy este mensaje es injertar. ¿Injertarnos a qué? Vamos a explicar que esa persona, esa nueva persona, esa congregación, digamos, esa congregación que es cambiada la traslación a iglesia, lo podemos ver en el Torah cuando Israel sale de Egipto. Vamos a hablar sobre eso. ¿Qué pasa cuando salió de Egipto, pasó por las aguas del Jordán? ¿Y qué pasó cuando llegaron al otro lado del río? Y cuando las aguas se cerraron y Egipto fue destruido. Es importante saber eso. Y la cosa de injertar viene de varios años antes. Viene ya del principio de la Escritura, la Torah, las enseñanzas y las instrucciones de él. ¿Querés decir algunas cosas? Y cuando Israel salió de Egipto, yo creo que todos lo saben, cuando se enfrentaron al mar, Dios ordenó a Moisés que con su vara tocara el agua y las aguas se abrieron. Y Israel pasó en seco. Cuando los egipcios quisieron pasar, el Señor ordenó que las aguas se juntaran y se ahogaron todos los egipcios. Ahora, tenemos que analizar, como él decía, que las palabras, los nombres, los números tienen un significado muy grande. Egipto representa el pecado. Y cuando las aguas cubrieron a los egipcios fueron al fondo del mar. Cuando el Señor vino y murió en la cruz, y tú le aceptaste como Salvador, Él te perdona, y la Escritura dice que Él se olvida de tus pecados
y tus pecados los manda al fondo del mar. Ahí están tus pecados. Entonces lo que pasó en Egipto muchos años antes que viniera Cristo era un espejo de lo que iba a ser Cristo, lo que representaba con nuestros el pecados. perdón de nuestros pecados. Nuestros pecados están en el fondo del mar. Aleluya. No intentes nadar y buscarlo. Lo gusta hacer eso. Déjalo ahí, porque Dios, Él se olvida y tú te tienes que olvidar. Y ahora, al ser injertados, ya vamos a explicar qué quiere decir injertado y en qué vamos a estar injertados. Somos una nueva criatura, como dice la Escritura. Una nueva criatura quiere decir que ya no somos lo que éramos. Somos otra persona, completamente diferente. Eso es lo que significa una nueva criatura. Ya no sos la persona el mismo de antes. Que eras antes de aceptar al Señor, antes de recibir la palabra. Ahora que tienes la palabra, tienes el perdón que te da el Señor, sos una nueva criatura en Cristo Jesús. Tenemos que analizar todas las palabras y darnos cuenta qué significa cuando el Señor dice que quiere que tú seas una nueva persona. Vamos a leer un par de versículos en el libro de Romanos 11, del versículo 17 al 21. Y ahí dice que debemos ser injertados. Mire lo que dice. Pues si alguna de las ramas fueran desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, ese éramos nosotros. Un árbol de olivo. Antes de aceptar a Cristo. Un olivo silvestre ha sido injertado en lugar de ella y ha sido hecho participante de la raíz de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por fe estás en pie. Y no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Qué quiere decir esta rama? ¿Qué quiere decir olivo? ¿Qué quiere decir estar injertado? ¿Qué quiere decir desgajado? Analicemos la palabra del Señor. Este es un árbol de olivo que representa a una nación. Ya lo vamos a ver en 3 pasajes de las Escrituras, que este árbol es una referencia a Israel. Y nosotros, como leyó mi padre, éramos una rama sin vida y volando por cualquier lado. Agarra esa rama que sos vos, el gentil, y lo pone a este árbol. ¿No? Este es el árbol. Lo injerta, hace un injerto. ¿No? Y esta que eras vos, ¿no? A este árbol que sos Israel, que es Israel. Ahora esta árbol, que sos vos, esta rama, empieza ahora, dice, de sacar la nutrición. Empieza a tener vida de la raíz, del árbol. Exacto, y este árbol que es Israel. So vos ahora te estás convirtiendo en Israel. Está acá en las Escrituras. Por eso queremos enseñar que ustedes, que todos escuchan estas palabras de verdad, tienen que dejar el gentil y dejar vivir Israel. Tiene que morir el gentil, porque recuerda, gentil quiere decir afuera de pacto. Apartado de Dios. Apartado de Dios.
Israel quiere decir injertado. Dios prevalece. So, ahí estamos viendo a través del libro de Romanos que lo escribió Pablo, el apóstol, o Shaul, que te quiere él enseñar esta principal. Y no es nuevo, que está escrito en el Brit Hadashah, el renovado pacto, no es nuevo. Vamos a ver a través de este estudio que eso injertado viene ya del tiempo de Éxodo, del tiempo de Génesis, ¿no? Esa es la raíz. El fundamento. Ya, no es nuevo del Nuevo Testamento, viene de la Torah, del Tanakh, ¿no? Desde el principio. Ahora, evidencia que este árbol que leyó mi padre es Israel. Quiero que lea mi padre en el libro de Oseas. En el libro de Oseas 14, del 2 al 8. El libro de Oseas, capítulo 14, versículo 2 al 8. Y mientras él está buscando, como hemos hablado, este estudio es para clarificar la importancia, o sea, 14, del 2 al 8, la importancia de las palabras, importancias de nación de Israel y la importancia que tenemos que dejar ser gentil. Es un proceso, pero empieza de la espiritualidad y la carne sigue. Del 2 al 8, pa. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos llevará el asirio, no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos: Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío, y él florecerá como lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como el del olivo. ¿Como el qué? Del olivo. Del olivo. Y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán la vid. Su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo iré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. Acá está claramente, hermanos, lo que está diciendo la Escritura, que Israel es como un olivo, ¿no? Y de ahí está sacando la información Shaul o Pablo, como lo conocen los nuevitos, ¿ok? Que ser injertado a un árbol olivo no es nuevo, es una renovación el Nuevo Testamento, es una renovación ese pacto, porque esa traslación de Nuevo Testamento es una traslación equivocadamente mal, es una renovación el pacto del Nuevo Testamento, ¿ok? ¿Qué es renovación? Es algo que a través del Mesías Él ha restaurado o ha arreglado lo que hemos roto nosotros. ¿Y qué hemos roto nosotros? El pacto de la Torah. El pacto con Él. El pacto con Él. El Nuevo Testamento es, mejor dicho, es el pacto renovado, ¿ok?
Y ahí saca Pablo, Shaul, esta información que estamos injertados a este árbol olivo, porque lo saca ¿qué? De la Torah, de la Tanakh, que es el Viejo Testamento, las instrucciones y las enseñanzas de Elohim, hermanos. So, ahí vemos la evidencia que Israel es ese árbol olivo. Quiero que lea, si quieres decir algunas palabras, si no lee, es Salmos 52, 8. Salmos 52, 8. Salmo 52, 8. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente para siempre. Está hablando David, que es hebreo, él. Para ustedes que son nuevitos, judío, porque él pertenece del tribu de Judá. So, de ahí sale el judío, pero en realidad podemos decir que él es hebreo. Y él está declarando, yo soy, siendo una persona hebrea, yo soy un ¿qué? Olivo verde. Está vida. ¿Por qué? Porque Cristo, el Mesías, para los que son nuevitos, el Mesías no es Cristo. Cristo no significa nada. Mesías quiere decir el que rompe mis cadenas, el que es ungido. Otra vez, de palabras que significan algo. Está él diciendo, David, yo soy un olivo vivo. ¿Por qué es vivo? Porque Cristo, Israel, prevalece, me da victoria, me da vida, hermanos. Prevalece siempre en mí, eternamente. Aleluya. Seas un olivo vivo, hermanos, para dar fruto para el Mesías. Tenemos que darnos cuenta que esto es una realidad y tenemos que llegar a comprender y aceptar que somos Israel, porque Él dice en su palabra que Él será un pastor para un solo rebaño. Lo vamos a ver. Y Él no va a venir a ser pastor de gentiles, porque Él vino a los suyos son judíos. Vino, dice, a la casa de Israel. Vino a la casa de Israel, vino. Entonces, no esperemos que los judíos vengan a los gentiles a hacerse gentil, porque eso no va a suceder nunca. Es en contra de la ley. Ya, el gentil tiene que ir al judío, por eso dice que es una rama silvestre que ha sido injertada en el olivo, o sea que éramos rama silvestre, éramos gentiles. Él nos perdona y nos injerta en su patria, digamos, en su tierra, en Israel. Somos ahora, ¿cómo es la palabra? Miembros o ciudadanos de Israel. Este libro fue escrito por judíos para judíos, por israelitas para Israel. No hay ni uno que acá está que es gentil. ¿Podés decir que Lucas es el único gentil? Pero esos son para los que son nuevitos o que no entienden la Torah. Porque como escribe Lucas, hermanos, era judío. Alguien, hermanos, como él escribió el libro de Lucas, es alguien que sabe la Torah muy, muy bien, de la niñez prácticamente. Como él describe, como él la escribe su libro. Y si él, si vos quieres pensar todavía que él es el único gentil en este libro, entonces tienes un gran problema. ¿Sabe por qué? Porque él supo lo que quiere decir injertar, venir y aceptar Israel y el proceso de Israel, estar completo en él. Porque como él escribe, es como un judío 100%, hermanos.
Otro que puede la gente pensar que Pablo era romano, porque él era un centurión romano, pero él era un judío. Era un fariseo. Era un fariseo de fariseos, dijo. Así que, y él hace hincapié en su palabra y nos aconseja que debemos ser una nueva criatura. ¿Por qué? Porque él fue designado por el Señor para predicar a los gentiles. ¿Qué tenía que predicarle? Que se hicieran, digamos, judíos, vamos a decirle. Se hicieran Israel. Por eso le está diciendo, tiene que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿Cristo qué es lo que era? Judío. De la línea de Judá. De Judá. De Judá. Es decir, que si somos nuevas criaturas en Cristo, somos Israel en Cristo, porque él era israelita. La palabra es muy clara, nada más que la han confundido, la han distorsionado y todo eso nos ha alejado de las bendiciones del Señor, nos ha alejado de su presencia, nos ha alejado de estar en contacto directo con Él para recibir su palabra, recibir sus consejos, porque a través de la Biblia Él nos aconseja. Debemos tener y ser llenos, como dije en otra oportunidad, llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo también es judío y Él sabe cómo enseñarnos, Él sabe cómo instruirnos, Él sabe cómo dirigirnos. Así que debemos considerar al Espíritu Santo que nos abre el entendimiento para entender su palabra, nos dé discernimiento de la palabra. Este libro te dice que Dios no cambia. Él es igual ayer, hoy y mañana. Y están enseñando dominaciones que el Nuevo Testamento, para los que son nuevitos, la traducción es muy equivocada, como dije recién, es la renovado pacto. Es para una manera, y el Viejo Testamento o el Tanaj es otra manera que él habla. Entonces son dos maneras. Quiere decir que la primera manera de él no valía o no servía, se tuvo que cambiar, que tenemos que anularla y no mirarla. Y están enseñando que la Torah, las instrucciones y los mandamientos y las enseñanzas de él se han borrado, que ya no están en efectivamente, o es para Israel. Hermanos, el problema es que ellos no saben la Torah, los pastores y las dominaciones, y como no saben la Torah, no pueden saber el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el renovado pacto. Y hay confusión en leer lo que está escrito en el Brit Hadashah, el renovado pacto. Y como hay no entienden o no la interpretan bien, enseñan mal. Y estás ahí sentado en una iglesia aprendiendo algo que está equivocadamente. Que no te beneficia en nada. No. El mismo Señor Jesús, cuando vino y caminó en la tierra, Él habló de la Torah, porque no existía el Nuevo Testamento. Existió el Nuevo Testamento mucho tiempo, muchos años después que Cristo ascendió al cielo. Recién vino el Espíritu Santo y empezó a dictarle a los apóstoles para escribir. Pero Cristo predicó durante todo el tiempo de la Torah. Y Él dijo, yo no he venido a abolir la Torah, sino a cumplirla. A enseñarte. Él ha venido. Es clave, hermano, es clave. Ahora, muchos confunden, porque el Señor dice que Él abolió 2 leyes de la Torah. Únicamente la ley del pecado y la ley de muerte. Y muchos toman ese pasaje para decir que Él abolió todo.
lo han puesto todo en un solo paquete. Y vamos a echar todo para afuera. Tiene que tener en cuenta y en mente que esas son las únicas dos leyes que Él abolió en la cruz del Calvario. La muerte y el pecado. La terminó y la sacó en la cruz, pero la Escritura en Romanos dice que clavó esas leyes en la cruz. Entonces sí la borró, pero todavía están ahí. ¿Para qué? Para hacerte recordar que no solamente lo ves a Él en la cruz, que lo que Él hizo, pero vas a ver esa ley que está clavada, crucificada en esa cruz. No tiene vida. Para que decirte y hacerte recordar a través de lo que yo hice en la cruz, la ley de pecado y de muerte está clavada. Eso es lo que Él dice, que la letra de la ley estuvo clavada, hermanos, ahí. Aleluya. Hermanos, si Él hubiera borrado la Torah, ¿qué vas a hacer con el texto bíblico más largo de las Escrituras, que está escrito en el libro de Salmos 119, que tiene 176 versículos? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Y si vos lees todo eso, ese capítulo, ves la riqueza, la pureza, la santidad, lo bueno, lo beneficio, como describe David la Torah. Y me estás diciendo que hemos sacado, borrado, ya no estamos abajo de eso, solamente abajo de la gracia. Oh, really? Entonces, hermanos, tienes mucho que aprender. Porque si vos crees que solamente estamos abajo de gracia y no necesitas la Torah, mi oración es para ti, porque no entrarás al cielo, hermano. Las Escrituras en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, dice que la Torah y gracia van juntos. Y es que obediencia a la fe de Cristo Jesús que te llevan a la eternidad. No solamente gracia sin nada, no. Entonces estamos como los judíos ortodoxos que solamente tienen el Tanakh en el Viejo Testamento y no creen en el Mesías. Obviamente no van a creer en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué? ¿Tienen solamente la Torah? ¿Van al cielo? Absolutamente no. Porque necesitas saber quién es nuestro Redentor, Yeshua, que hizo en la cruz por ti. Y los dos te llevarán a la presencia de Elohim. Y si tú sigues siendo gentil, vas a estar en el Nuevo Testamento y no en el Viejo. Entonces, si los judíos ortodoxos no entran al cielo porque no han unido los dos, tú tampoco, como hemos leído, que la rama, si no está injertada, es una rama muerta. Hermanos, ustedes tienen una página acá que yo lo he dicho varias veces, que esa página no sirve para nada. Y esa página es esta, a donde divine el Nuevo Testamento, como son los nuevitos, pero los que son ya más entendidos, son que la renovado pacto y que el Tanakh, el Viejo Testamento, que es esta página que divide el Nuevo y el Viejo Testamento. Tiene que sacar. Esto es basura. Esta es la única página que no está inspirada por el Espíritu Santo. Y esta página ha dividido, hermanos, los gentiles con Israel y ha hecho una división como una pared que el gentil no puede ir. Y se queda gentil pensando que está en pacto en Cristo. Tenemos mucho para emprender, hermanos. Mucho para emprender. Y es tiempo que ahora que estamos esperando que nuestro Redentor Yeshua vuelva, está tiempo ahora que sepas la verdad. Y la verdad te va a ¿qué? Dar libertad. ¿Libertad de qué? De las tradiciones del hombre que están explicando equivocadamente la palabra de Dios. Podés leer, todavía estamos en el tema de olivo, más evidencia que estamos hablando de este libro, este árbol que es Israel, el olivo. Podés leer Jeremías, Jeremías 11, el profeta Jeremías 11, el versículo 16 y 17. Jeremías 11,
del 16 al 17. Olivo verde, hermoso es su fruto y en su perecer. Llamó Jehová tu nombre, a la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad que la casa de Israel a la casa de Judá han hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Baal era un dios que Israel y Judá estaban alabando, estaban haciendo sacrificios para ese dios falso. Y Dios le dijo, vos sos ese olivo verde, te voy a sacar, te voy a quemar, te voy a destruir prácticamente. ¿Por qué? Porque has roto mis mandamientos, hermanos. Ahí es evidencia otra vez que dice del árbol de olivo. Jeremías está en la Torah, no en el Nuevo Testamento. So ya estamos estabilizando, hermanos, que el olivo, el árbol ese es Israel. Es Israel. Entonces, como es Israel, mi padre leyó en Romanos 11 recién, que estamos injertados a ese árbol que es Israel. Y como vos sos esa rama, tienes que ahora sacar la nutrición. Recuerda lo que él leyó. Él leyó que la rama no le da vida al árbol, el árbol le da vida a la rama. Y la rama se convierte a una extensión de ese árbol. Olvídase, hermano, que sos afuera de pacto gentil y recibe la bendición de lo que viene en ser Israel. Dios prevalece, te da victoria. Aleluya. Y cuando él dice que estás injertado y recibes la savia de él, está diciendo que tú al estar en él, creyendo que te has convertido en una nueva persona, vas a recibir bendición, vas a recibir poder, vas a recibir la salvación, vas a recibir todo lo que hay en el cielo para ti, porque Él abrió el cielo cuando Cristo vino y murió por ti, construyó ese puente que se había roto en el Edén, porque no había comunicación con Dios. Él, a través de su muerte y del perdón de nuestros pecados, construyó ese puente para que pudiéramos llegar a su presencia. Pero la única forma es si tú te conviertes en una nueva criatura en Cristo Jesús, una nueva identidad para entrar en la presencia. La próxima vez que tú veas un árbol olivo, a donde tú lo veas, caminando, andando, levanta las manos al cielo y glorifica al nombre de Dios, que vos sos Israel. Son maneras que Él te comunica a donde tú estás caminando. Usa la creación, usa las cosmos, todos para conectarte contigo. Y glorifica al nombre de Dios cada vez que ves un árbol de olivo. Que te haga recordar a tu mente que sos Israel y que ese árbol te haga recordar la victoria en Adonai, tu Dios. Para poder leer Efesios capítulo 2, el versículo 11 hasta el fin de ese capítulo, que termina en el 22. Fíjese, acá en este pasaje habla de todo lo que estamos hablando. Dice, evidencia que no hablamos de nosotros, de nuestras mentes, estamos enseñándote de la palabra. Y esto es el Nuevo Testamento, para que vea que está conectado con el Antiguo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿ves? ¿Se da cuenta? Ya ahí está haciendo una separación. Ya, gentil y carne. Carne a espíritu. Ya. ¿Se da cuenta? Israel espíritu, conexión. Ya. Carne gentil, conexión. Y por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice el Señor, estaba sin Cristo,
alejado de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir? Que no era Israel, esa rama no estaba injertada. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de la promesa? La Torah. Y dice pactos, pactos, no un pacto, pactos. Ahí tenés el pacto de Adán, el pacto de Abraham, el pacto de Noé, el pacto de Moisés, el pacto de David, de Jacob, el pacto del nuevo pacto, el nuevo pacto. Ahí tenés todos los pactos y te están enseñando que los pactos están borrados. Y dice, fíjese, y esos pactos, dice, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo eso te estabas perdiendo cuando no estabas injertado en el olivo que es Israel. Pero ahora, dice, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la ¿Quién sangre. estaba lejos? El gentil. Y a través del Mesías ahora estás cerca. ¿Y quién es el cerca? Israel. Eso estás leyendo. Ahora sos Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, es lo que dije recién, hizo uno. De dos naciones, o dos gente, o dos pueblos, hace uno. ¿Y quién es ese uno? Te lo está diciendo Israel. Tenemos que ser Israel, no espere que los israelitas sean gentiles, porque eso no va a suceder. Está diciendo, empezó ese versículo hablando de Israel y está siguiendo el tema de Israel. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Esa pared de separación del gentil a Israel o el judío. Hay que sacar esa pared que el hombre lo puso a través de las tradiciones de las enseñanzas del hombre, no de las escrituras, hermanos. Entonces, a través del Mesías, saca esa pared y ahora está empezando a ser un hombre, una nación. Dos palos siendo un palo. Ya. ¿No? Aboliendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabas lejos y a los que estaban cerca. O sea que habló a los gentiles en ese tiempo y a los judíos. ¿Se da cuenta? Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros. ¿Ya? Gentiles extranjeros, fuera de pacto. ¿Se da cuenta? Más claro. Esto es como tomar agua. Está claro. Así que ya no ¿Tienes sed? Ya no sos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Y cuál es la familia de Dios? Judía. Israel. Israel. Estamos hablando de Israel del principio acá. ¿Se da cuenta? ¿O quiere seguir siendo gentil, apartado del Señor? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ellos eran judíos. Los apóstoles eran judíos y los profetas eran judíos, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Mira lo que has leído, Pa, que dice que esta casa está la fundación de ¿quién? De los profetas Y de los apóstoles y de Cristo. Los profetas es que la Torah. ¿Quién escribió el Viejo Testamento? Profetas. ¿Quién era Moisés? Un profeta. Y que ahora también está diciendo los apóstoles, Nuevo Testamento, la enseñanza de quién, del Mesías, todo es uno.
Estamos hablando de dos personas haciéndole una, dos naciones haciéndole una. Entonces no podemos enseñar, hermanos, que son dos mensajes, el Nuevo y el Viejo Testamento, que son dos diferentes. Todo es el tema de uno. Ya. Y mire cómo termina este versículo, dice, en quien todo el edificio, Ya es un edificio. No son dos edificios, no son dos edificios, es uno. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Wow. Hermanos, lee ustedes, escudriñar, estudiar, meditar las escrituras, buscar, ser un detective. Vos tenés la responsabilidad, no esperes para el pastorcito que te diga, porque capaz que ese pastor está equivocado. Y te enseña. Y como están las cosas ahora, es como un 99% que está equivocado. ¿Sabe por qué? Porque no estudia la Torah, porque están enseñando los seminarios de siglos, que ya no estamos abajo de la Torah. No enseñan la Torah y vienen al Nuevo Testamento y no lo entienden bien, están interpretando, la traducción está equivocada, están interpretando mal y están enseñando mal y vos estás escuchando lo mal y crees que estás bien cuando estás enseñando te están enseñando algo mal. Por eso nosotros estamos acá para enseñarte la verdad y sacarte, hermanos, lo que has aprendido y aprender la verdad. Y aprender la verdad, lo que está escrito en este libro, no lo que te están diciendo. Fíjese cuando el Señor regañaba, vamos a decir así, a los escribas y fariseos. ¿Qué le decía a los demás? Ustedes aprendan, escuchen y acepten lo que yo digo, acepten la Torah, acepten mi palabra. No seas como los gentiles, no seas como los hipócritas, que son los gentiles, y los nombró a los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos no creían en Cristo. Y estaban más metidos en las tradiciones de ellos, no de las palabras de Dios. Entonces, al no creer y la Torah la interpretaban a su manera, no como es, entonces estaban apartados de Dios. Por eso le dice a los fariseos, le dice, no sea como ellos, no sea como los gentiles, que son hipócritas, que son los fariseos y los escribas. ¿Se da cuenta? El problema es que mucha gente que no estudia, que depende de todo lo que dice el pastor nomás y no te estudia por ti, piensan que los fariseos y los saduceos y los escribas estaban haciendo la Torah y que Cristo vino acá y fue en contra de la Torah. Eso es 100% equivocado y no has leído la Biblia, porque los fariseos, los saduceos y los escribas no estaban haciendo la Torah, estaban haciendo los mandamientos de ellos que habían inventado. Por eso Cristo les dice todo el tiempo, has escuchado que te han dicho, eso es lo que ellos te han dicho. Yo vengo ahora y te voy a decir lo que dice la Torah. Él defendía la Torah como era. Los fariseos estaban en contra de él porque él estaba en contra de las tradiciones de ellos. Y no estaban ellos atendiendo o haciendo o celebrando la Torah como tenían que hacer. Y Cristo vino para enseñar la Torah como tiene que ser. ¿Y sabe qué? Como estamos en el mismo bote, cuando Él viene de vuelta a sentarse en el trono de David, que es un judío, Él va a venir otra vez a enseñarnos la Torah. Porque lo estamos haciendo equivocadamente, no 100%, porque estamos en un mundo caído, en un cuerpo caído, y también no tenemos el templo. Cuando vos ves las escrituras en los profetas menores que escriben que en el milenio, cuando Cristo está reinando acá en esta tierra, está el templo, ¿ok? Él es el centro del templo y tienes que observar
varias cosas. El Shabbat, el festival de las nuevas lunas, las fiestas de él, y tienes que traer ofrendas. Y las escrituras dicen que los sacerdotes o los levíticos van a resumir o seguir haciendo los sacrificios, ¿ok? Y las ofrendas que está escrito en la Torah. Claro. ¿Para qué? ¿Para crucificar tu Dios de vuelta? No, hermano. Es para alabanza esta vez, porque el Cristo, el Mesías, ya ha resucitado, ya hizo el trabajo en la cruz. Y todo esto, lo que estamos haciendo en trabajo, es la fe que tenemos en Él, la celebración que Él hizo en la cruz, y lo estamos alabando a Él a través de todas estas cosas que estamos haciendo. Amén. Aleluya. Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Si estás en qué, en el Mesías, ¿estás qué? Hijos de Abraham. De Abraham. Wow. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estés injertado a Abraham. ¿Y quién era Abraham? El primer hebreo. No era judío. No. Él salió de el lugar que está ahora es Irán o Irak. Eso era árabe, digamos, ¿ok? Yeah. Y él sale, pero a través de su entendimiento en tener una relación con Elohim, Dios, se convierta y es, en la escritura, es referido él como el hebreo. Y de él sale la línea Israel. Porque tiene hijos él. Salen las 12 tribus. No, eso es la historia de él, pero concentrémonos más de lo que él dice acá, en lo que él leyó en el Brit Hadashah, el renovado pacto, que nosotros a través del Mesías somos hijos de Abraham. Eso es injertar, hermanos. ¿Somos qué? Si somos hijos de Abraham, ¿qué somos? ¿Gentiles todavía? No, somos hebreos. Lo transformamos en Israel. Te estamos enseñando palabras de verdad, y te estoy enseñando cosas que no te están enseñando en las iglesias. Te estamos enseñando textos bíblicos que no hablan de estos textos bíblicos. ¿Sabes por qué? Porque están en contra de las tradiciones de ellos, porque están explicando todo el tiempo que somos gentiles. Te están explicando todo el tiempo, primera de Pedro, que la Torah se ha borrado y que solamente estamos abajo de gracia. Eso es imposible de que ellos te expliquen de estos pasajes, porque están en contra de los mensajes que están dando. ¿Me explico? Entonces tienes que vos ser el detective para escudriñar, mover esta tierra y estudiar y sacarle la verdad que está acá. Esto es la verdad, no lo que escuchas. Nosotros ahora te estamos diciendo y estás escuchando, pero la diferencia es que yo te estoy leyendo de acá y te estoy enseñando los textos bíblicos de acá. No viene de mi mente, no viene de mi boca, no viene de mi corazón, estas cosas. Te estoy enseñando textos bíblicos de la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 10. Dice así la palabra del Señor: para vosotros, pues lo que creéis es Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable.
vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia. Dios no se contradice. ¿Se da cuenta? Lo que Él dice en un lugar tiene que ser la línea en el otro lugar. Estamos hablando de ser injertados de Israel. Acá está leyendo mi padre que antes no eras ni un pueblo, porque son las naciones, el gentil. No hay importancia porque están afuera de pacto. Pero ahora a través del Mesías sos un pueblo. ¿Qué pueblo será ese? ¿Argentina? Israel. ¿Brasil? Israel. ¿Estados Unidos, que se cree el mejor del mundo? A través de este libro no es el mejor del mundo. Israel es el mejor del mundo. Ya. Es una mentira que Estados Unidos es el mejor del mundo. Es una mentira que Rusia es el mejor del mundo. Es una mentira que China es el mejor del mundo. El libro dice y explica que Israel es el pueblo escogido por el creador del mundo. ¡Wow! La escritura en Isaías dice, mientras hay un sol, mientras hay una luna, mientras hay el cosmos que existe, Israel estará en mi mente. Mientras está todo eso, la mente de Israel, de Dios es Israel. Entonces, ¿qué quiere decir? Si la luna y el sol, las estrellas se terminan, se olvida de Israel. Dios. Es imposible porque ellas van a estar para siempre. No dice que la mente de Rusia, de Argentina, de Brasil, de China, de Estados Unidos va a estar en mí. No, dice Israel. Importante. Así que debe ser Israel para que él te pueda contar. El libro de Éxodo, capítulo 12. Estamos hablando de injertar, que seas Israel. Versículos 37 y 38. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Salen de Egipto. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gente, y ovejas, y muchísimo ganado. Wow. Cuando sale, después ahora va a bajar el 47-50. Cuando sale Israel de Egipto, dice que sale con Israel una multitud de otras naciones. Mixta. Gentiles. Salen. ¿Ok? Y cuando salen, ¿ok? Están con Israel en este grupo. Y llegan como dijo mi padre al principio de este mensaje, al borde del agua del río Jordán. Moisés pone su barra, divide el agua. Israel con la multitud mixta cruza y llega hasta el otro lado del mar, del río, y está ahí. Las aguas se cierran, destruyen a Egipto, y en el otro lado, mire cómo describe ahora la escritura. Recuerdan, al principio, antes de ir al agua, es la multitud mixta con Israel. Llegan al otro lado del río, el agua ya se ha cerrado, Israel tiene victoria, y Egipto está destruido. Y mira cómo describe ahora Éxodo 12, ahora al bajar al versículo 47 al 50. Toda la congregación de Israel lo hará. Eso es impactante lo que leíste ahí. Toda la congregación. Toda congregación antes del agua era Israel. ¿Con qué? Con la multitud mixta. Ahora es una congregación. Ahora es una congregación junta. ¿Y qué sale ese nombre congregación para el vocabulario de hoy día 2020? Iglesia. Entonces, ¿qué? Israel es la iglesia, y las iglesias de hoy tienen que predicar de Israel porque nosotros somos la iglesia Israel.
toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quiere celebrar la Pascua de Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Igual será como uno, ya no es mixta multitud, ya no sos gentil. Has celebrado el pacto de la fiesta de Pascua, la redención del Mesías, ahora sos Israel. ¡Aleluya! La misma ley será para el natural, La y misma para el ley. extranjero que habitare con vosotros. La Aleluya. misma ley, No hay diferencia. la misma Torah. ¿Están entendiendo, No tienen hermanos? No tienen otra palabra. Injertado. No lo digas con la vocabulario. Soy injertado, sí. Injertado sos y haces las cosas que tienes que hacer. Obediencia a la palabra de Dios. Sos Israel, Y hermano. mire, esa gente que salió, que era extranjera, que no eran, dice así, así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Wow. Ahora ellos también dicen, somos Israel porque Israel lo hizo todo. Wow. ¿Sabe por qué? Porque ellos vieron lo que Dios hizo, Y querían querían ver el poder de Dios, y vieron lo que Ya. hizo en Egipto. Y ellos no se quedaron, siendo que eran egipcios y de otras naciones, no eran judíos, no se quedaron ahí, sino que se fueron porque vieron que ahí estaba la vida, ahí está la salvación, ahí está el Dios verdadero, porque en Egipto habían 10 dioses diferentes y ninguno respondió a nada. En cambio, el único Dios de Israel hizo grandes milagros y hasta abrió el mar para salvarlo. Entonces esa gente vio todo eso y aceptó, y ahora era una sola congregación. ahora. ¿Quiere ser una sola congregación? ¿Quiere estar en esa congregación? Tiene que ser Israel. Ahora, Tiene que estar la injertado. mixta multitud antes de cruzar el río son así. Entran al río. ¿Qué es el río? Es el bautismo. Es el bautismo. Después del bautismo que cruzan el río, ¿qué pasa? Se levantan como la congregación de Israel. Una Es nueva así, criatura. es así cuando vos te bautizas. No solamente estás declarando lo que hizo Cristo en la cruz, que estás muerto vos y nueva creación en Él. Cuando vos te bautizas, no es bautizar, agarrar un poquito de agüita y te echan acá. Y no, es meter, es como Sepultar, enterrar el viejo hombre abajo del agua. y salir un Ahora, nuevo ¿en hombre. qué entierras? Entierras el gentil que vos sos. La mixta multitud está enterrada en el bautismo, cuando vos te bautizaste y cuando te estás levantando del agua. Sos como la congregación de Israel. Ahora sos Israel en resurrección, en vida, en Dios prevalece, el Dios que me va a dar victoria, hermanos. Aleluya. Esto es lo que quiere decir injertar. El libro de Ruth, el capítulo 1, versículo 16 al 17. Antes que lo lea mi padre, el libro de Ruth, capítulo 1 del 16 al 17, Ruth tenía 2 hijos y esos 2 hijos estaban casados y tenía 2 nueras, right? Ya. Nuera. Ya. Ok. So, los 2 hijos en una tragedia se le mueren a Naomi y quieren 2 mujeres, ahora 2 nueras solteras. Una es Orfa, ¿cómo dije? No soltera. Viuda. Ok. Mi español alguna vez Es medio viudo. Sí, es medio como, por eso necesito injertarme. Las 2 viudas. Una se llama Ruth. No, es Ruth, porque la Naomi es la madre. La madre. Y la otra es Orfa. ¿Ok?
Después te digo lo que quiere decir esos nombres, ¿ok? Se les mueren los dos hijos y quedan viudas. Entonces Naomi le dice, ok, a las dos viudas, váyanse de vuelta a sus naciones, porque eran ¿qué? Gentiles. Esas dos eran gentiles. Naomi era Israel, era judía. Ella le dice a las dos nueras, váyanse de vuelta a sus naciones. Orfa le dijo, ok. Triste, pero ok. ¿Sabes lo que quiere decir Orfa? La parte de atrás del cuello. La parte de atrás. Quiere decir que Orfa le hizo a Naomi, ok, bye. Le da la espalda. Se fue de ser injertada. Perdió de ser injertada. Volvió a las naciones. Pagano. Porque Naomi es el gozo de Dios. Eso es lo que quiere decir Naomi. Es el gozo de Dios. Y Orfa le dijo, me voy. Me aparto del gozo de Dios. Y Ruth le dice algo diferente. Ruth quiere decir amiga. Ruth quiso ser amiga del gozo de Dios. ¡Aleluya! ¿Quién sos vos? ¿Ruth o Orfa? Desde ahí está leyendo mi padre y mira lo que le dice Ruth a Naomi. Respondió Ruth, porque la suegra le estaba diciendo que se fueran. Y una se fue y Ruth se quedó. Y le dice, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. A donde quiera que vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras! No me pidas que me apartes. Y donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre vosotras dos. No me pidas que me vaya. No me ruegues. Yo quiero estar en el gozo de Dios. No me pidas. Yo quiero que tu Dios sea mi Dios. Que a donde vos vivas, yo quiero vivir. ¿Eso es tu deseo? ¿Y sabe quién llegó a ser Ruth? La abuela de David. ¿Y quién era David? En la línea del Mesías. Cuando te injertas, ya no sos más gentil, pero estás en la línea del Mesías. Y David llegó a ser rey de Israel. ¡Aleluya! Y ella fue Injértate, hermano, como te tienes que injertar. Hacer las cosas que está escrita en las escrituras. Ella quiso ser injertada. Y Dios la bendijo de tal manera que llegó a ser la abuela del rey más grande de Israel. ¿Se da cuenta? Los beneficios, como yo dije al principio, que siendo injertado vas a tener vida, vas a tener bendiciones, vas a tener todo lo que hay en el cielo para ti, porque Dios abrió el cielo para darte lo que hay en el cielo. Y Él te dio lo más precioso que había en el cielo, lo más valioso que había en el cielo, que era su Hijo Jesucristo. ¿Qué otra cosa más te puede dar? Pero tiene que estar injertado para tomar esa savia que viene de Él, para que tengas vida y vida en abundancia. Hermanos, oren al Espíritu Santo, que a Ruach HaKodesh, a Yeshua y a Jehová, al Dios Santo de Israel, que lo que estamos enseñando, que entiendas y seas obediente. Y oras a estas iglesias que empiecen a explicar la verdad,
para que sean una gente verdadera, hija y hijos de Dios. Si estás injertado en ese árbol que es Israel, dice la palabra, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiríamos de Él. ¿Por qué? Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante Porque de Él. guardamos sus mandamientos. ¿De qué libro lo leíste eso, papá? Primera de Juan Y se encuentra Primera de Juan, ¿a dónde? 3:22. Pero ¿en qué sección de la Biblia se encuentra eso? Casi al final. Nuevo El Testamento. Brit Hadashah, el renovado En el pacto. Nuevo Testamento, Juan, que fue el último de los Obediente a los está mandamientos. diciendo, si guardamos sus mandamientos. Cristo dice, ¿me amas? ¿Y cómo define Él cómo nosotros tenemos que amarlo a Él? No como te dicen, oh, yo lo amo haciendo esto, lo amo haciendo esto. Como Él te dice cómo lo tienes que amar. Es, si me amas, haces mis mandamientos. Guarda todos mis mandamientos. Esa es la manera que Él define cómo vos lo amas. Si no guardas los mandamientos, hermanos de míos, no lo estás amando. Porque tenemos que venir a Él como Él dice que venir, no como nosotros pensamos que tenemos que venir. El mensaje de hoy espero que ha sido Le he aclarado un poco Aclarado. más la mente entendido, y la necesidad que tenemos de estar injertados. no verbalmente solamente, pero de acá ¿Sabes por qué? y de acá. Porque ese árbol que representa Israel, Olivo. que es Cristo, ya viene. Y Él viene a buscar a los suyos, Al verdadero suyo. al verdadero. El que es obediente Cuando y Él el que dice- está bajo gracia, los dos en uno. Cuando Él dice en su escritura, cuando estemos delante de Él, muchos dirán, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre curamos. En tu Son nombre los que van a predicamos". las iglesias. ¿Y qué dirá Él? No te conozco. Nunca que no sí. No te conozco. Porque estaban pensando solamente que estamos hablando abajo de gracia solamente. Y Es eso, gracia y Torah. y eso se refiere a cristianos. ¿Ya? A cristianos, porque uno que no es cristiano, que nunca estuvo con el Señor, que nunca leyó la Biblia, no puede ir a decirle al Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre predicamos. Si lo está diciendo eso es porque está hablando a los que supuestamente son cristianos, que están en la iglesia, que predican la palabra, todo. Y a eso se está refiriendo. No se está refiriendo a alguien que no lo conoce a Cristo, a alguien que no estaba en las cosas del Señor. Porque si no hubiera dicho, no te conozco porque nunca hablaste de mí o nunca leíste la Biblia. Está diciendo, no te conozco, aunque tú me dices que en mi nombre hiciste esto, hiciste aquello, hiciste lo otro. Timoteo dice que toda escritura Habla de mí. es inspirado por el Espíritu Santo. Toda la escritura es inspirado por el mismo Dios que no cambia y la palabra de Él no hay contradicción. Solo que Él dijo en el Tanakh, en la Torah, tiene que ir en línea de lo que Él dice en el Brit Hadashah, el renovado pacto para los nuevitos del Nuevo Testamento. Tienen que ser igual porque Él no se contradice, hermanos. Tiene que ser igual. Y no son dos mensajes, es todo el tiempo uno. La escritura dice que Él en hebreo es Echad. Echad es uno. Él es uno. Dios Padre, Hijo, el Espíritu Santo es uno. Entonces el mensaje de Él es uno, porque los tres están en comunión. Es un mensaje, una salvación, una redención, un Dios que va a venir para atrás a rescatar. Para Él es todo uno. Dice que si Él es uno, también tiene que haber un pastor, un rebaño. Todo es uno. No hay dos. No hay dos. ¿Se da cuenta?
la necesidad que tenemos de aprender, la necesidad que tenemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine cada momento, para que cuando abramos su palabra podamos entender y podamos aplicarla a nuestra vida. Y de tal manera entenderla que la queremos obedecer. No es gravoso, no es difícil, porque una vez que la entiendas, de dentro de tu alma, de tu corazón, va a salir el deseo de hacer la voluntad del Señor. Voy a leer en Deuteronomio 6:4. Pero lo voy a decir en hebreo, el lenguaje de él. Después lo voy a decir en español. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kavod, Malchuto Leolam Vayen. Deuteronomio 6:4. Escucha, oh Israel, sos vos. Adonai es nuestro Dios. Adonai es uno. Bienaventurados el nombre de gloria por toda eternidad. Aleluya. Él es el mismo ayer, hoy y mañana, el mismo mensaje de Génesis hasta Revelación. Estas son las palabras de verdad. Esto es lo que hemos leído. Escucha esto, hermanos, y esto te va a liberar de las tradiciones del hombre. ¿Y sabes qué dice? Y estas palabras que yo te mando hoy, que estén dentro, grabadas en tu corazón. Es un momento solemne, un momento de glorificar el nombre de Adonai, que a través del Mesías, Yeshua, tenemos victoria. Amén. Israel, aleluya. Por eso vamos a sonar esta trompeta de victoria. Que todos los que escuchen estas palabras, que puedan penetrarse en los corazones y las mentes y ser obedientes a la palabra de Dios, y puedas crecer y dar fruto. Aleluya al Santo de Israel. Vamos a dar la bendición porque sos Israel. Si no sos Israel y quieres seguir ser gentil, no recibas este mensaje, porque este mensaje está escrito en el Torah. Está en Números capítulo 6. Yo lo voy a decir, mi padre lo va a repetir en español. Yivarecha Adonai vishmarecha, hacer Adonai palavanecha vechunecha, hacer Adonai palavanecha vishem lecha. Y todos decimos Shalom. Aleluya. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Que Dios les bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Lo veremos el próximo celebración. Que tengan una semana preciosa. Una buena semana en el Señor. Sean la luz a donde tú vayas.